Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es viernes 26 de marzo, estamos ya entrando en el último fin de semana de este mes de marzo, a las puertas de la Semana Santa. Hoy ya los jovencitos, los niños han cogido vacaciones de los estudios, del colegio. Y bueno, hoy como todos los viernes estamos en un par de horas antes de lo habitual, son las 6 de la tarde. Así que bueno, espero que haya un grupo de hermanos preparados para conectarse y sé que algunos, porque es la hora más pronto, lo ven después en diferido. Así que un abrazo para todos los que están ahora, los que lo van a ver más tarde. Y vamos a continuar estudiando hermenéutica bíblica. Nuestra intención con hermenéutica bíblica no es darlo de una forma así muy académica, muy técnico. La hermenéutica es un estudio profundo, hay muchos conceptos. Aquí nos conectamos cada día hermanos de todas clases. En la fe, hermanos de muchos años, hermanos de menos años, algunos que están habituados al estudio, otros no tanto. Pero vamos a la Biblia y siempre la Biblia nos bendice. Entonces la intención pues es esa, seguir en esta línea al estudiar la hermenéutica, sin querer entrar en un nivel muy alto, muy elevado, pero al hablar de gramática, que es lo que estamos hablando ahora en las últimas clases, pues más que teoría es ver ejemplos en la Biblia. A la vez que abrimos la palabra de Dios y observamos posibles errores, malas interpretaciones, a la vez pues vamos aprendiendo esas cositas más técnicas de la hermenéutica, que comprenden la gramática y las palabras y todo esto, y bueno, y así sin que se nos haga muy pesado, recibimos el alimento espiritual también que Dios tenga para nosotros hoy. Pero muy importante, súper importante, porque interpretar correctamente las Sagradas Escrituras es algo fundamental, vital para nosotros, lo necesitamos. Por eso tenemos que aprender en este campo, en esta materia. Así que vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección y comenzamos el estudio. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos compartir ahora, en este momento. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, velando por nuestras vidas. Todo lo que somos para ti es muy valioso. Somos importantes para ti, Señor, porque nos amas. Por eso cada día nos guías y hoy pedimos nuevamente tu dirección, para que todo lo que hablamos ahora en este tiempo realmente venga de ti, esté bajo la supervisión y la dirección del Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda la verdad y podamos recibir este alimento sabiendo que en nosotros va a producir un cambio, va a producir todo aquello bueno que viene de ti y que tu palabra, que es poderosa, provoca en nosotros. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio para que reciban la palabra que necesitan escuchar, y guíanos tú para que todo lo que hablemos esté controlado por ti. Toma, Señor, nuestra vida y úsala y adelante, llévanos conforme a tu voluntad en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos, y hay un grupo conectado, algunos han escrito en este chat en directo. Juan Bermudo ha sido el primero. Juan, buenas tardes. Benito, buenas noches. Rosario, buenas tardes. Miriam, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Carmen Reyes, gracia y paz para ti también. Y Nancy, paz de Cristo. Qué bien veros un día más. Vamos a hablar de la hermenéutica bíblica y exactamente vamos a estar hablando nuevamente de las palabras. Hoy se titularía este estudio Aplicando la gramática. El último día hablábamos de la gramática, decíamos que necesitamos conocimientos básicos de gramática. De hecho, aunque tú no seas consciente, tienes conocimientos gramaticales, porque cuando tú lees estás interpretando. Y la interpretación correcta se basa en aplicar correctamente las leyes de la gramática. Entonces, ahí estábamos detenidos y hoy vamos a tratar de hacerlo más práctico,
Por eso, al titularlo Aplicando la gramática, lo que vamos a hacer es ir a ver ejemplos bíblicos para ampliar más lo que ya hemos dicho y para que, si nos quedaban dudas, al ver los ejemplos vayamos entendiendo un poquito mejor lo que representa la gramática a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos del significado de las palabras. Estuvimos hablando de las palabras, de su significado, estuvimos hablando de lo importantes que son las palabras. Dijimos que una palabra aislada no nos da ningún mensaje. La palabra tiene que estar en un grupo, agrupada en una frase, en una oración, en un párrafo, para estar dando sentido al mensaje que nos quiere decir. Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando en el castellano, aunque vamos recurriendo a los textos originales y tratamos de ver si es Antiguo Testamento a ver las palabras hebreas, si es el Nuevo Testamento a ver las palabras griegas, y de esa forma pues vamos a ir profundizando. Pero sobre todo pues entendemos que la Biblia la estamos estudiando en una traducción, en este caso al castellano. Los hermanos que leéis en inglés perfectamente, hay versiones inglesas muy buenas también para estudiar. Pero aquí nos basamos en, sobre todo, la traducción Reina Valera. Entonces, no aplicamos la regla de hermenéutica así en los textos originales, pero buscamos la relación con los textos originales para saber que lo que estudiamos en el castellano realmente sea lo que Dios nos quería decir. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comparar dos textos, uno en el libro de Jueces, capítulo 15. Son ejemplos sencillos para que veamos el significado de las palabras, lo que una palabra puede decir en un sitio, la misma palabra dice otra cosa en otro sitio distinto de la Biblia. Entonces hay un texto un ejemplo muy sencillo en Jueces, capítulo 15, versículo 4. Dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Bueno, vamos a leer ahora un texto en el Nuevo Testamento y a ver qué palabra tiene en común este texto de Jueces 15 con Lucas 13, 32. A ver quién detecta la palabra que hay en común entre Jueces 15, 4 y Lucas 13, 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Bien, ¿qué palabra hay en común entre los dos textos? Bueno, es fácil, ¿no? Seguro que hay hermanos que ya están escribiendo. Lo digo porque es que a mí yo no lo veo instantáneo, me llega como medio minuto, un minuto retrasado el comentario. Bueno, pues seguro que hay hermanos que están escribiendo que la palabra en común es zorra. Allí en Jueces, capítulo 15, está hablando de Sansón y nos cuenta una historia en la que él se ve involucrado. Él está enfrentado contra los filisteos y entonces dice que cazó 300 zorras. Ya debió tener trabajo, porque para cazar 300 zorras nada menos, ¿no? Dice que las puso de dos en dos y les ató una tea ardiendo en la cola a las dos zorras que tenían sus colas atadas, así hasta 300 zorras. Y después dice que encendió las teas, soltó las zorras por los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Bien, ¿a qué se está refiriendo ahí cuando habla de zorras? Bueno, pues esto es literal, ¿verdad? Porque está hablando del animalito. Hay un animal que son los zorros, y aquí está hablando de que utilizó a esas zorras para, al atar las colas de dos zorras y poner una tea ardiente,
Al estar atadas dos, pues una quiere ir para un lado, otra para otro. Una sola zorra, sin estar atada a otra, corre rápida y se va. En cambio, al estar atadas, pues hay confusión, quieren correr para un lado, corren para el otro. O sea, no van en línea recta huyendo, sino que causan más alboroto y el fuego va a llegar más para quemar todos esos sembrados que Sansón tenía intención de quemar. Entonces aquí la palabra zorra es literal, se está refiriendo al animal. Ahora bien, en Lucas tenemos la misma palabra, zorra, pero ¿a quién se refiere? ¿Al animal? Porque aquí Jesús dice, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. La palabra significa a una zorra, así literal también al animal. No, porque qué sentido es que Jesús le dijese id y decirle a aquella zorra, a una zorra le vas a decir eso. ¿Sobre quién está hablando? Bueno, para saber eso, como otra regla de interpretación hemos aprendido, es mirar el contexto. Y vemos que en el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Están hablando de quién? De Herodes. Y Jesús le dice, id y decid a aquella zorra. ¿A quién se refiere Jesús cuando dice zorra? A Herodes. Entonces aquí la palabra zorra aparece no literal, sino de forma figurada. Este es un ejemplo sencillo, que cualquiera al leerlo interpreta correctamente. Pero hay textos donde las palabras tienen sentidos distintos y tienen que ver con doctrina, y ahí se complica la cosa. Ahí la cosa es más profunda y ahí es donde es peligroso interpretar inexactamente, equivocadamente la palabra. ¿Por qué le dice Jesús zorra a Herodes? Zorra es zorra, significa lo mismo en cualquier, pero según el contexto tiene una aplicación u otra. ¿Qué es una zorra? Pues es un animal. Y a ese animal se le atribuye, pues, por ejemplo, astucia, se le aplica, en la Biblia aparece muchas veces, por ejemplo, la Escritura hablaba de las pequeñas zorras que se meten por los sembrados y destruyen. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un animal que tú no lo ves. Es difícil ver a las zorras, siempre están por ahí, son rápidos, se esconden, aparecen, desaparecen, pero van haciendo daño, van haciendo daño, van haciendo daño. Entonces, lo que Jesús quiere destacar es la cualidad del animal, las características que el animal tiene, en este caso aplicarlas a una persona, a Herodes. Lo que esto hace es una asociación de ideas. Al decirle a aquella zorra, tú no te tomas ahí 10 minutos a pensar qué quieres decir con eso. No, tú estás asociando ideas. Estás escuchando a Jesús, los fariseos estaban escuchando a Jesús y estaban entendiendo que Jesús le llama zorra a Herodes porque las características de la zorra es lo que Herodes tiene. Es así, que actúa con una doble cara, es astuto, está por ahí, pero no se sabe bien, y lo que va haciendo es destruir, va minando, va haciendo todo eso. Estuvimos hablando, dijimos, ojo con el uso de las palabras, ojo con el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque cada palabra en cada contexto puede querer decir una cosa distinta y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar correctamente. Vamos a hablar ahora y veremos ejemplos de trabajar con unidades lingüísticas menores. ¿Qué es una unidad lingüística? Bueno, una palabra sola, como acabo de decir hace un momentito, no transmite un mensaje, debe estar asociada a otras palabras para poder transmitir ese mensaje. La Biblia son palabras, todas están asociadas unas a otras y de esa forma tenemos el mensaje que Dios nos ha querido dejar a cada uno de nosotros. No solo buscar el significado de una palabra, no, hay que considerar lo que la palabra significa, pero escuchando bien en la frase, la oración o el párrafo en donde se encuentra,
para de esa forma tener el mensaje correcto, no el que a mí me parezca, sino el mensaje verdadero, exacto, en este caso de lo que Dios nos quería decir. Al hablar de unidades lingüísticas menores, nos estamos refiriendo a una oración gramatical. Otro día hablaremos de las mayores. Las mayores son los párrafos. Estuvimos hablando hace poco de eso, pero volveremos a hacer como hoy estamos haciendo. Venir otra vez a los temas que hemos tratado para ampliar, ver ejemplos, enfocarlo desde puntos de vista distintos para que se nos vaya quedando bien el concepto. Entonces, una frase puede transmitir una idea, pero no una idea completa. Por ejemplo, si yo digo día de reposo, esto es una frase. Día de reposo, ¿por qué? Porque en este caso hay tres palabras unidas, eso forman una frase. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Si yo te digo día de reposo, ¿tú qué entiendes? Alguno dirá el sábado, que es cuando hay que descansar según el Antiguo Testamento. Sí, pero ¿qué mensaje te estoy dando? En principio no te estoy dando mucha información. Es una idea incompleta. Es una frase, pero no es la oración gramatical completa. Una oración gramatical es el conjunto de palabras que transmite una idea completa. Normalmente tú siempre vas a identificar una oración gramatical porque están marcadas de un punto a un punto. Cuando tú estás leyendo en un texto y ves punto y aparte, ahí es que empieza otra oración gramatical. Cuando llegas a otro punto y aparte, ha terminado esa oración gramatical. Y esa oración te está transmitiendo una idea completa. En la Biblia se puede identificar, además de por los puntos, normalmente por versículos. Digo normalmente porque no siempre, ¿eh? Ya estuvimos un día hablando de esto, de que a veces nos puede despistar el orden con el que se dividió la Biblia en capítulos y versículos. Normalmente los versículos suelen ser estas oraciones gramaticales, pero no siempre. Por eso el estudiante, tú tienes que estar muy atento y después veremos ejemplos para que te des cuenta de que no siempre es así y un versículo no te está marcando la oración gramatical siempre. Lo más fiable es ver de punto aparte a punto y aparte. Por ejemplo, esa idea, día de reposo, es una frase, pero no es una oración gramatical porque la idea no está completa. Ahora bien, si yo esa frase la pongo dentro de una oración gramatical, por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 11, entonces sí, ahí te estoy dando un mensaje, te estoy dando una idea completa de algo que yo te quería transmitir. Mateo 12, 11, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Ahí está, día de reposo, la frase que yo dije, pero no nos decía nada. Ahora sí nos dice algo, ahora tenemos una idea completa, porque estamos leyendo una oración gramatical completa. Nota, el versículo 11 es un punto y aparte, o sea, viene de punto aparte y termina en punto y aparte. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Ahora tenemos ya un mensaje. Y así podríamos ver muchos otros. Aquí mismo en Mateo 28:1, con la misma frase incompleta, día de reposo, cuando la colocamos dentro de una oración gramatical, ya tenemos una idea completa. En Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí vuelve a aparecer día de reposo, pero aquí se nos está informando. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana, pasado el día de reposo, nos lleva al domingo, que en el calendario judío era el primer día de la semana. Entonces, a partir de ahí, se nos informa de que María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Ahí tenemos
una oración gramatical, tenemos un informe completo, ¿sí? A ver, me preguntáis cosas por aquí. Nancy dice, el día que descanso de todo mi trabajo. ¿Sería un párrafo? No acabo de entender bien la pregunta, porque estás dando una frase. Si es día de reposo y lo unes a la frase que has puesto, eso es una oración gramatical. El párrafo es más grande, es más amplio. Un día hablamos del párrafo, volveremos a hablar. Seguramente en la clase próxima hablamos otra vez del párrafo para ampliar más. Pero eso, si tu frase queda así, el día, como decíamos, el día de reposo es el día que descanso de todo mi trabajo. Eso es una oración gramatical, porque estás haciendo desde un punto y aparte a un punto y aparte y estás dando una idea completa. Estás diciendo que el día de reposo es cuando tú trabajas de todo tu trabajo. Eso es una oración gramatical. El párrafo es más amplio. El párrafo es la parte que está analizando un tema y en el párrafo pueden salir muchas ideas. Ya estuvimos viendo eso un poquito, pero repito, ahora lo dejamos en paréntesis porque volveremos a hablar un poquito más de eso. Por ahí tenemos conectada como cada día María Teresa Isanda, una de las hermanas veteranas. No vamos a decir su edad porque a las damas no se habla de los años que tienen, pero vamos a decir que es veterana. Y ella fue maestra de colegio, ella fue maestra, pues fue profesora. Entonces, si la tuviese aquí al lado, pues os dejaría que ella os diese la clase de gramática. Y ella pues os explicase todo eso de las oraciones gramaticales y los párrafos y las frases y los verbos y todas esas cosas. Porque yo un día os contaba que cuando yo estudiaba no era mi fuerte, las lenguas, se me atragantaba un poco todo eso de las lenguas. Después, al estudiar la Biblia, al esforzarte en todo esto, pues todo cambia, entonces ves las cosas de otra manera. Y entonces te esfuerzas y estudias y te preparas porque entiendes que eso es necesario para tu vida y más si Dios te quiere utilizar para enseñar a otros. Bien, si os surge alguna duda, así como ha hecho Nancy, pues podéis comentarlo y si puedo pues lo vamos aclarando. Dividir un pasaje en oraciones nos ayudará a entender el pensamiento del autor. Por ejemplo, tenemos un párrafo. Un párrafo son muchas oraciones juntas, oraciones gramaticales. Hablamos de gramática ahora, oración no en el sentido de los evangélicos. Cuando oímos oración nos pensamos que es hablar con Dios. En la gramática la oración es una idea completa desde un punto a un punto, ¿vale? Entonces, cuando tú coges un párrafo tiene muchas oraciones gramaticales. Entonces tú coges en el párrafo y una forma para poder sacar más jugo al estudio es separar todo el párrafo con oraciones gramaticales. Lo vas poniendo por puntos. El otro día, supongo que lo habréis encontrado, como os prometí, compartí por la noche el bosquejo, de esta forma que os estoy diciendo, de Romanos 1, creo que era del 1 al 7. Creo que ahora, si no me falla la memoria, sí, Romanos 1, del 1 al 7, yo os dejé ahí el bosquejo. Os dije, os dejaré el bosquejo para que veáis cómo se esquematiza un párrafo. Tú tienes un párrafo, vamos a hacer un esquema. Entonces yo os puse ahí una forma de esquematizar un párrafo. Ahora os estoy dando una idea parecida a esto, pero en lugar de sacar el esquema, que puedes romper algunas oraciones porque estás sacando unas ideas más concretas, lo puedes hacer también buscando eso, las oraciones que aparecen en el párrafo. Normalmente, ya hemos dicho, eso lo hacen los versículos, pero no siempre. Por lo tanto, el estudiante no se deja confundir porque este es un versículo, este es otro versículo. Después os voy a dejar algún ejemplo muy gráfico de esto para que veáis que no siempre esto es así. Entonces, bueno, ya tenemos una oración, ya tenemos, mira, la que Nancy estaba diciendo, ¿no? Ahí tenemos ya una oración. El día de reposo es cuando yo descanso de todo mi trabajo.
Eso es una oración. Entonces, hemos visto dos oraciones gramaticales en Mateo, en dos textos que hablan también del día de reposo. Yo ya tengo la oración, entonces yo me hago una pregunta. Ahora me tengo que hacer las preguntas exegéticas fundamentales para saber realmente, ya no solamente leer y entender, sino ir un poco más allá, profundizar en ver qué es lo que este mensaje me quiere decir. Las preguntas fundamentales exegéticas, o sea, las preguntas que te llevan a escarbar, a profundizar en el texto, son comunes en cualquier lectura que hagas. Son preguntas como ¿de quién habla el versículo? ¿Qué es lo que se afirma? ¿De quién habla? Estaríamos preguntándonos quién es el sujeto. Estoy hablando un poco así, como no suelo hablar en otras clases, en otros estudios, porque ahora estamos hablando de gramática. Sujeto, predicación, los verbos. No os quiero liaros mucho, los que os cuesta de todo esto, pero es fácil, ¿vale? ¿De quién habla? Eso sería el sujeto. ¿De quién está hablando? Antes con lo de las zorras, cuando Jesús dijo, decidle a esa zorra, ¿de quién habla? El sujeto ahí era Herodes. ¿Qué es lo que se afirma? Esto sería la predicación. ¿Qué es lo que quiere decir? Repito, estoy hablando de gramática, porque es que resulta que en la gramática hay palabras que a los evangélicos las interpretamos de otra forma. Oración, predicación. La predicación gramaticalmente hablando. ¿Cuáles fueron las circunstancias en los que se da esta afirmación? Eso serían los complementos circunstanciales en gramática. ¿Qué acciones suceden? Eso tendría que ver con los verbos. Pero esas palabras tú te las haces sin tener que estar pensando, ¿y esto que es un sujeto o es un predicado? ¿O esto es un sustantivo? ¿O esto es... no te líes, porque tú ya sabes hacer eso sin que a lo mejor conozcas las reglas de la gramática, pero conocer un poquito más seguro que nos va a ayudar, ¿vale? Y aquí es donde se cometen los principales errores de interpretación. Cuando tú coges un versículo y te empiezas a preguntar ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que se afirma? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué acciones suceden? Etcétera. Ahí es donde se producen los principales errores gramaticales. Porque aquí está hablando de esto y yo creo que está hablando de otra cosa. No, ahí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Mira, os puedo recomendar un libro, porque si los que os interese profundizar más en esto, aprender más de esto, seguro que hay diferentes niveles entre los hermanos que estáis ahí. Algunos dirán, yo con lo que has enseñado para mí es suficiente. Otros dirán, yo quiero profundizar más, me doy cuenta que esto de la gramática es importante. Pues os voy a sugerir un libro. Y si lo podéis adquirir, seguramente hasta en línea se puede conseguir, porque es un libro que ya tiene unos años. Entonces es muy posible, yo no sé si lo tengo en biblioteca digital o no, ahora no recuerdo. Pero si no lo puedes conseguir en línea, así gratuito, lo puedes pedir en Librería Cristiana, porque es de la editorial CLIE. El libro se titula Gramática Castellana. Así se titula, Gramática Castellana. Y dices, bueno, si es de editorial CLIE, entonces es que es evangélico. Sí, el autor es el doctor Jorge Cotos. Y es una gramática castellana, él la usa aplicándola a la Biblia. Entonces es un libro, una muy buena herramienta para aprender cosas de gramática, pero a la luz del estudio de las Sagradas Escrituras. No siempre un versículo acaba, no siempre una oración acaba con un versículo. Yo os dejé el otro día Romanos 1, vamos un momentito a ese texto, yo os dejé el esquema de Romanos 1, versículo del 1 al 7. No siempre una oración acaba en un versículo, porque Romanos 1, del 1 al 7, uso estos textos para enseñaros varias cosas, así no os lío mucho yendo de aquí para allá, porque quiero que os fijéis en algo. Mira, vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7,
y quiero que te vayas fijando a ver cuántas oraciones aparecen ahí. ¿Recuerdas cómo identificamos una oración? ¿Por los versículos? No, por los puntos. Cuando tú vas de un punto aparte a un punto y aparte, normalmente eso es una oración gramatical. Estad atentos, aquí hay 7 versículos. A ver cuántas oraciones gramaticales encontráis en este párrafo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿cuántas oraciones gramaticales habéis encontrado en este párrafo? A ver, escribidme por ahí. Así vamos viendo si lo vamos entendiendo y... Bueno, seguro que aquí entre la audiencia hay catedráticos y filólogos y gente entendida en gramática y todo eso. ¿Cuántas oraciones gramaticales encontrasteis en este párrafo de Romanos 1, del 1 al 7? Versículos tenemos 7, pero ya hemos dicho que normalmente un versículo suele ser una oración gramatical. O sea, ¿qué es una oración gramatical? Una idea completa, algo que nos está diciendo algo completo. Un día de reposo no es completo, es una frase, pero te deja sin saber qué quieres decirme con eso, ¿vale? Creo que vamos entendiendo, ¿no? Me explico. A veces te vas a encontrar en la Biblia versículos muy largos. Dices, wow, este versículo qué largo, porque es una oración gramatical larga y ahí el traductor no la quiso poner en 2 versículos porque seguramente el mensaje, la idea, era muy estrecha, o sea, era mejor no separarlo en versículos. Bueno, Juan está todavía ahí preguntándose, ¿oraciones gramaticales son de un punto a otro, Víctor? Sí, Juan, lo he repetido varias veces. Una oración gramatical normalmente la identificamos porque va de un punto a otro punto, punto y aparte. Vas a encontrar muchos en la Biblia. Yoli Gaby dice 5, pero no hay ni un punto. Bueno, en realidad entonces, si no hay puntos, estaríamos hablando de una sola oración gramatical, porque no hay puntos. A veces pasa eso. Una oración es muy larga y lo que hace el traductor es dividirla, porque si no tendríamos aquí un versículo así de grande. Tendríamos un versículo que en realidad está ocupando el espacio de 7 versículos. Lo de los versículos es relativo, ¿no? Se pueden hacer un poquito más grandes, menos grandes. Dices, bueno, y entonces aquí, ¿qué nos está diciendo esta oración gramatical? Mira, vamos a volver a repasarla. Yo el otro día os dejé el esquema y utilicé este texto precisamente porque tenemos una oración muy larga, una oración gramatical muy larga. Entonces, ahí como no podemos sacar las oraciones gramaticales porque no las veo, no tengo los puntos, que es la referencia, entonces yo utilizo otro recurso que es esquematizar. Porque en una oración gramatical se nos quiere enseñar algo, hay una idea principal, aunque en esa misma oración pueden aparecer otros conceptos, otras ideas, otras enseñanzas. En este caso, esto es un saludo, y quiero que notes que en tu Biblia, de Reina Valera, aparece así, salutación, Romanos 1, del 1 al 7. Ese es el saludo. En otras Biblias, el otro día empezamos a estudiar Efesios. ¿Cuántos versículos tenía Efesios para la salutación? ¿Os acordáis los que estuvisteis siguiendo el estudio? ¿Cuántos versículos usa Pablo para la salutación de Efesios? Bueno, seguro que algunos están escribiendo por ahí 2 versículos. Bien,
Si te fijas en la salutación de Efesios 1, Pablo usa 2 versículos. Y yo os preguntaría igual, ¿y cuántas oraciones hay? Oraciones gramaticales. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una oración gramatical, la han dividido en 2 versículos. La división han usado porque ahí pusieron 2 puntos. Te quiero recordar que la puntuación normalmente en el griego no nos aparece así como en el castellano. Es el traductor el que tiene que hacer el esfuerzo de aplicar estas reglas gramaticales. Entonces, ahí la salutación dices, entiendo, la oración gramatical está muy clara. Es un saludo. Pablo lo que está haciendo es saludando. Pues eso es lo que Pablo hace en el capítulo 1 de Romanos, del 1 al 7. Un saludo. Está saludando, solo que aquí Pablo se tomó ahí para saludar bien a los hermanos. Fue un saludo en toda regla, así de grande, un saludo así de grande. Pero si tú lees ahora, vamos a volver a leerlo, pero ten en mente esto. O sea, no es que nos está dando una serie de ideas desconectadas unas de otras, sino que en realidad es un saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A lo que Pablo le pasaba es que cuando hablaba de Jesucristo no se podía aguantar. Por eso este hombre era increíble, era impresionante. Tenía tanto amor por Cristo, era tan celoso de seguir y hacer las cosas que hacía por Jesús, que hasta en un saludo se nos enrolla ahí el hombre. Bueno, ya lo estoy diciendo en un tono así de broma, eso de enrollarse, esto es la palabra de Dios, la Biblia nunca se enrolla, ¿no? Creo que me entendéis. Está saludando y de pronto dice, Jesucristo viene porque dice siervo de Jesucristo. Por eso sale Cristo aquí. Porque él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. O sea, ahí aparece Dios el Padre y el Hijo, Jesucristo. Y ahora él se centra ahí en Jesucristo y nos deja un saludo ya con enseñanza doctrinal y todo. ¿Te das cuenta? Bueno, esto era un ejemplo. ¿Vemos otro ejemplo? Otro de los textos que ya hemos leído viendo ejemplos estos días atrás. Así volvemos a los mismos textos y ampliamos más ideas. Efesios capítulo 5, versículo del 20 al 21. Efesios 5, 20 y 21. Seguramente os acordaréis que lo estuvimos viendo los otros días. En este caso vimos este texto como un ejemplo de la división de párrafos, que a veces tenemos una... En la Biblia las divisiones de párrafos aparecen con los títulos. Y aquí, no vamos a decir un error, porque incluso en alguna traducción se hace el comentario de que la palabra original, el verbo, está en este tiempo, y aquí el traductor, por el contenido, no sabía bien para dónde tirar y puso aquí, aunque puso la nota. ¿Os acordáis que lo comentamos el otro día? El otro día decíamos, aquí parece que abre párrafo el versículo 21, pero no es así. El párrafo ya, este no es apertura párrafo, aquí continúa con lo anterior. ¿Por qué? El problema está en que aquí dice someteos unos a otros. Y en realidad el tiempo del verbo que tendría que aparecer ahí tendría que decir sometiéndoos unos a otros. Eso es lo que estuvimos viendo el otro día. En la versión en lenguaje actual del 73, el traductor
lo traduce así, someteos los unos a los otros, pero al pie de página hay una nota que dice literalmente sometiéndoos. En el castellano un gerundio sirve para describir el verbo principal. Y aquí viene del contexto, no os embriaguéis, versículo 18, en lo cual hay disolución, y sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios, dando siempre gracias, versículo 21, sigue la línea, sometiéndoos. Al cambiar la forma verbal parece que hemos terminado un párrafo y empezamos otro. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es como que esta declaración no tiene que ver con lo anterior, pero sí tiene que ver. Ahora os la vuelvo a poner de ejemplo para ver lo que estamos hablando ahora en este momento. En el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sabemos que el someteos literalmente tendría que venir a decir sometiéndoos. Y en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, y continúa porque lo que va a hacer ahora son dar instrucciones a las esposas, a los esposos, más adelante a los hijos, también a los siervos y a los amos y todo eso. Bien. Sometiéndoos es participio, ¿vale? No es el verbo principal. Entonces, el punto donde acaba el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, punto y aparte, ¿vale? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, en realidad, el versículo 21, 20 y 21 tendrían que estar unidos. Y esto daría lugar a lo que continúa en el versículo 22 en adelante. Versículo 22. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Eso tendría que ser solo una oración gramatical, porque está dándonos un mensaje, una idea. El traductor puso punto y aparte. Entre el 21 y el 22 está bien, porque sigue el tema, pero la oración gramatical cambia. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, y ahora dice, antes estaba hablando de vosotros, unos y otros, pero ahora cambia el sujeto, se va a las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero fíjate, si lo leemos respetando los puntos y apartes, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, punto y aparte. Someteos unos a otros en el temor de Dios, punto y aparte. Parece que estoy leyendo oraciones gramaticales distintas, pero cuando tenemos en cuenta el verbo, el participio, que en lugar de someteos es sometiéndoos, resulta que lo puedo leer como una sola oración gramatical. Ahora lo voy a leer sin respetar los puntos y apartes. A ver cómo te suena. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad que tiene sentido? ¿Verdad que de pronto dices, la idea? Y aquí no hay mucha importancia porque no estamos tratando una doctrina importante a la hora de ver este pequeño cambio, de decir, bueno, ¿son dos oraciones gramaticales o es solo una oración gramatical? Ahí el conflicto entra cuando el traductor se ve en estas encrucijadas de decir, ¿qué verbo aplico? ¿Qué término verbal estoy empleando? Y ahí es donde nos pueden venir esas dudas. Y ahí es donde nosotros, los estudiantes bíblicos, vamos a buscar ahí el ojo de la aguja, ¿no? Lo más fino, afinando ahí. A ver, espérate, vamos a analizar todo. Eso es lo que siempre deberíamos hacer. Por eso estudiamos hermenéutica bíblica. Os voy a poner otro ejemplo. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Primer libro de Samuel, 11, 15. ¿Cómo comienza cómo termina, mejor dicho, este versículo?
Bueno, algunos dirán, es un final de párrafo, ¿verdad? Porque termina el capítulo 11. Aquí parece que todo el capítulo 11 es un párrafo. Por lo menos en Reina Valera tiene un título y va todos estos 15 versículos juntos en lo que parece ser un párrafo. En este párrafo, si os fijáis, sí que hay muchos puntos y aparte, o sea que hay muchas oraciones gramaticales. Pero fíjate cómo termina. Versículo 15, capítulo 11, 15, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Bien, entonces yo estoy leyendo y ahí me paro. Punto y aparte, además cambia capítulo, o sea, termino oración gramatical y termino párrafo. Es como que ahora va a empezar otro tema distinto. Entonces yo ahora empiezo a leer el capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Bueno, al leer te das cuenta que el tema continúa. Estamos en la misma escena, no ha cambiado la escena. Por lo tanto, si aquí no hubiese un cambio de capítulo, no estaríamos viendo nada extraño. Simplemente estaríamos viendo un capítulo más largo, pero estaríamos dentro del mismo párrafo. ¿Entiendes? Porque fíjate, ahora vamos a leer el 15 y el 1 del capítulo 12 seguido, como si no hubiese aquí un cambio de párrafo ni de capítulo. Vamos a respetar el punto y aparte sí. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los hijos de Israel. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes lo que os quiero comunicar, lo que os quiero transmitir? El cambio de capítulo parece que es un cambio de párrafo. El título aparece ahí, el título del primer párrafo es Saúl derrota a los amonitas. Aquí el otro título es discurso de Samuel al pueblo. Quizás el problema es que el capítulo 11 tendría que ser más corto si la intención primera hubiese sido describir la derrota de Saúl a los amonitas y después la coronación de rey, que en este caso el versículo 15 ya empezó a hablar de eso. Incluso un poquito más atrás, porque ya los versículos anteriores, el 14, mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Ahora se está hablando de la coronación de Saúl y eso da lugar al discurso de Samuel. Y ahí tendríamos discusión. Está bien como lo puso aquí Reina Valera, pero os quiero mostrar con eso que esto no está cerrado. Si Reina Valera dijo esto es un párrafo y esto es otro, así me lo como yo. No, porque esa división no está en el original. Eso es interpretación del traductor. Entonces tenemos la obligación de no dejarnos influenciar así radicalmente por lo que un traductor dijo. Por eso vamos marcando muchas reglas. El otro día decíamos, lee varias versiones. Mira a ver otra versión cómo lo puso esto. Mira a ver en otra versión de la Biblia, a ver cómo hicieron ahí la división del párrafo. Y si no, tú mismo tienes ese criterio. Tú dices, bueno, en realidad aquí está tratando el mismo tema. Versículo 1 del capítulo 12, estás en la misma escena, continúa exactamente con lo otro, así que deberíamos estar todavía en el mismo párrafo. Mira, os voy a dejar un ejemplo muy gráfico y de cómo ahí sí se puede cometer un error doctrinal muy grave. Un pronombre relativo reemplaza al sustantivo. O sea, el pronombre relativo es el yo, el tú, él, mío, tuyo. Eso es un pronombre relativo, ¿vale? Cuando en una oración aparece yo, tú, él, mío, tuyo,
Todo eso es un pronombre relativo. Un pronombre relativo sustituye al sustantivo. El sustantivo sería la persona, el nombre, el principal personaje que aparece ahí en la oración, en la frase. Entonces, cuando en la Biblia eso aparece mucho, como en todos los textos, y ahí es donde, como antes os decía, se cometen graves errores cuando se trata de responder a la pregunta ¿a quién se refiere la oración? ¿Qué es lo que dice del sujeto? Y ahí es donde se producen errores doctrinales graves. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuándo el pronombre relativo reemplaza al sustantivo? Bueno, normalmente se usa para evitar la repetición de nombres. Por ejemplo, a ver quién tenemos aquí. Mira, Esther y Juan han comentado. Si yo digo Juan vino al estudio hoy y él se durmió. ¿Vale? Yo estoy utilizando ahí un pronombre relativo, reemplazando al sustantivo. ¿Dónde? ¿Cómo? Dicen algunos. Voy a repetir. La frase, la oración, mejor dicho, es Juan vino a la clase y él se durmió. ¿Qué es lo que yo digo en esta oración? Bueno, que Juan está en la clase, creo que está despierto, estoy poniendo un ejemplo. Juan vino a la clase y Juan se durmió. Pero ¿por qué no digo en la oración Juan vino a la clase y Juan se durmió? Porque todos me estaríais entendiendo, pero también me entendéis si digo Juan vino a la clase y él se durmió, porque es más correcto. La forma es mejor. A veces decimos, cuando tú repites mucho el mismo nombre en una frase, estás diciendo, algunos para justificar, dice, valga la redundancia. Que valga, ¿no? Pero no tendría que ser, porque no es lo correcto. Lo correcto es no tener que estar repitiendo el mismo nombre siempre. Un escritor que escribe libros, por aquí a veces tenemos a nuestro hermano que ha escrito los libros de estos de la historia de Roma y todo, y me dijo que él seguía los estudios de hermenéutica que le gustaban. Aquí entonces tendremos por aquí a nuestro hermano. Pues un escritor tiene en cuenta todo esto, todas estas reglas de gramática a la hora de escribir un libro, y la Biblia tuvo en cuenta todo esto. Entonces os voy a mostrar un ejemplo muy gráfico de cómo utilizando mal la interpretación de este pronombre relativo que se usa para reemplazar al sustantivo en esta oración. Juan lo ha entendido, dice sustituye él. Él sustituye al nombre, ¿vale? Juan vino a la clase y él se durmió. Él es el pronombre relativo, está sustituyendo al sustantivo que era Juan, para no tener que repetir Juan, para no tener que decir Juan vino a la clase y Juan se durmió. Lo correcto es Juan vino a la clase y él se durmió. Un ejemplo, Romanos 9, versículo 5. A ver cuántos, en este versículo, así, al haceros estas preguntas, os ayudo a que identifiquéis estas reglas gramaticales. Romanos 9:5, a ver cuántos pronombres relativos encuentras en este versículo. Hay más de uno, ya te digo. Entonces, a ver cuántos encuentras. Romanos 9:5. Y me escribís rápido ahí cuántos pronombres relativos habéis encontrado en este versículo. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. ¿Cuántos pronombres relativos aparecen en este versículo? Recuerda, un pronombre relativo reemplaza al sustantivo. Nancy dice 5. Bueno, Nancy es valiente, 5 dice. Paco dice ¿cuáles? Juan dice 3. Muy bien, es posible que aún estés escribiendo más por ahí. Juan ha acertado 3.
Y Paco dijo cuáles, supongo que se refiere, cuando dice ahí de los cuales, sí, eso también ese es un pronombre relativo. Aparecen tres. El primero, de quiénes, para entender de qué está hablando tendríamos que leer el versículo anterior, el 4. Porque aquí de quiénes es un pronombre relativo que está sustituyendo al sustantivo, pero yo no sé el sustantivo aquí si no leo el versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales, ahí ya tienes hay un pronombre, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes, entonces, ¿a quién está sustituyendo? Ahí el pronombre, a israelitas. Es lo que dice al principio del versículo 4, los israelitas. Y después dice de quienes son los patriarcas, y de los cuales, ahora está hablando de los patriarcas, pero no vuelve a repetir patriarcas, porque si no sonaría extraño. Si dijese de quienes son los patriarcas y los patriarcas según la carne, no, entonces utiliza este pronombre relativo para reemplazar al sustantivo. Los cuales, ese es el pronombre aquí. Según la carne vino Cristo. Y ahí tienes el tercero, el cual es Dios. Podía decir, vino Cristo, Cristo es Dios. Pero en lugar de utilizar así la forma escrita de la oración, utiliza este pronombre relativo. Y dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esta declaración es tremenda. Es como una losa ahí pesada que cae. ¿Y qué podemos decir ante eso? O sea, aquellos que plantean que Cristo no es Dios, aquellos que dicen, no, Cristo era el Hijo de Dios, no era Dios. Aquellos que dicen, no, pero Cristo era un hombre, era un ángel creado, era uno de los principales, como dicen los musulmanes, era un profeta. ¿Qué haces con esta declaración? Y según la carne vino Cristo, el cual ¿a quién se refiere? A Cristo. Es el pronombre relativo que sustituye, aquí volver a repetir el nombre de Cristo. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. E inmediatamente hace algo que solamente se puede hacer hacia Dios. Bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Qué importante es entender bien, porque aquí, ahora os voy a mostrar un ejemplo de cómo si yo no interpreto correctamente a quién se está refiriendo el pronombre relativo, el cual, entonces yo aquí puedo cometer un error tremendo. Testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de Cristo? Dicen que no es Dios. Por eso, cuando tú lees su libro, no voy a usar la palabra Biblia, porque eso no es una Biblia, es una falsificación. Ellos lo llaman traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Han tenido que cambiar algunas partes de su libro para negar la divinidad de Cristo. Y este es uno de ellos. Si hablas un día con un testigo de Jehová, dile este versículo en tu Biblia. Y si él lo quiere leer la suya, pues ahora sabrás cómo corregirle, porque estamos haciendo eso, estudiando. En el original, en el griego, tú vas a encontrar la palabra el cual. Ahí está el pronombre relativo que está hablando de Cristo. Y dice que el cual es Dios, por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Cómo lo obtienen ellos en su traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? Te lo voy a leer. En su versión, traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. 2 puntos. Dios que está sobre todo sea bendito por siempre. Así lo pusieron ellos, tratando de cambiar la declaración absoluta
que el texto original hace acerca de Jesús. El texto griego original dice que Cristo es Dios que está por encima de todas las cosas y que a Él hay que bendecir, bendito por los siglos. ¿Qué han hecho los testigos de Jehová? Han cambiado el pronombre relativo, el cual, por 2 puntos. Eso es lo que han hecho. Han cambiado el pronombre relativo por 2 puntos. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, el cual tendría que decir ahí, pero ellos han quitado el cual y han puesto 2 puntos. Entonces ahora han cambiado la regla gramatical y el mensaje cambia totalmente. Al decir a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, 2 puntos, ahora lo que hago es alabar a Dios, pero ya no tiene relación con Cristo. No, 2 puntos. He cambiado el tema y ahora lo que hago es: Dios que está sobre todo, sea bendito por siempre. ¡Qué listos que son! ¡Qué fácil se puede cambiar la verdad de las Escrituras! Y hay que ser cuidadoso y muy observador y conocedor para que no te engañen, para que realmente te des cuenta de la manipulación que quieren llevar para negar la verdad que la Biblia dice y que es innegable, y es que Cristo es Dios. Otro texto estoy recordando ahora, no lo tenía preparado para comentarlo ahora, es aquel en el que Jesús se aparece a Tomás, y Tomás, ya sabéis, no había estado en la primera aparición de Jesús. Después los apóstoles van y le dicen: Cristo se nos ha aparecido, está vivo. Y Tomás dice: mira, si yo no lo veo, no me lo creo. Y no solo lo veo, es que tengo que tocar con mi mano. Si no me metiere mi mano en su costado, en la herida que le hizo la lanza, y tocaré con mis manos las llagas de los clavos en sus manos, no lo creeré. Y cuando se vuelve a aparecer Cristo y Tomás está allí, lo primero que hace Jesús es dirigirse a Tomás y le dice: Tomás, mira, dame tu mano, métela aquí en mi costado y mira, toca mis llagas, las marcas de los clavos, tócalas. Bienaventurado, Tomás, los que sin ver han creído. ¿Y qué hace Tomás? Se postra, dice el texto, y postrándose ante Jesús le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes lo que hacen los testigos de Jehová en ese texto? Como en este, buscan a ver cómo astutamente cambiamos el sentido del versículo. Lo que ellos dicen es que Tomás, al ver a Jesús resucitado, dice que mirando al cielo exclamó a Dios: Dios mío y Señor mío. No es que se lo dijo a Jesús, Dios mío y Señor mío, no, es que fue como decir: madre mía, lo que acabo de ver. O sea, fue una exclamación. Disfrazan la declaración de Tomás a Jesús, Dios mío y Dios mío. Esa declaración la cambian en forma de exclamación. Le ponen símbolos de exclamación: Dios mío y Señor mío. ¡Qué listos! ¡Qué listo el enemigo para tratar de negar las verdades bíblicas! Aquí Cristo es Dios en este pasaje, en ese que os estoy citando también. En la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, Cristo no es Dios. Cristo se habla por un lado y Dios se menciona por otro. Entonces, ese es un problema muy grave, doctrinal. Solo de esto depende de si Cristo es Dios o Dios. ¿De qué? De ese pronombre relativo. No conocer bien la gramática y no aplicarla correctamente te puede llevar a cambiar lo que la Biblia dice o a aceptar lo que otro diga sin que tú tengas ese conocimiento. ¿Os dais cuenta lo importante que es el estudio de la hermenéutica bíblica? Teniendo en cuenta todo esto, significado de las palabras, los párrafos, la gramática, cómo se aplican todas esas reglas. Entiendo que a lo mejor a algunos les cueste aprenderse que es un participio, que si es el pronombre relativo, la oración gramatical, el no sé qué. Más allá de que se te queden o no los nombres técnicos, espero que se nos quede esta enseñanza, que sepamos percibir realmente cómo se aplica correctamente estas reglas
y cómo de esa forma la Biblia siempre nos dará el mensaje que Dios nos quería dar y no otro. Lo vamos a dejar aquí por hoy porque se nos ha pasado nuestra horita, hemos estado un poco más de una hora estudiando hermenéutica bíblica y si Dios quiere el próximo día, el próximo viernes seguiremos con este tema, seguiremos viendo ejemplos en la Biblia y esos ejemplos no solo nos ayudan a entender todas estas cuestiones más técnicas, sino que a la vez pues nos dan el alimento espiritual que hoy también necesitábamos escuchar. Mañana es sábado, así que como todos los sábados a las 9 de la noche, hora de España, estaremos aquí. Creo que este fin de semana va a haber cambio horario. Creo que sí. Ahora lo acabo de pensar, porque normalmente creo que era el último fin de semana de marzo. Se adelantarán los relojes una hora. Eso nos afectaría de cara al domingo, así que mañana confirmaremos si hay cambio de horario. Sobre todo aquí en Europa, allí en América no sé cómo se está haciendo, pero aquí en Europa sí que hay cambio de horario al entrar primavera y después de otoño al invierno también vuelve a haber. Paco dice que sí. Mañana lo recordamos y lo afirmamos, pero mañana a las 9 de la noche, hora de España, tenemos otro encuentro. Espero volver a veros, estaré impaciente. Para mí será una cita importantísima y será prioridad. Estaré aquí con todos vosotros, si Dios nos lo permite. Así que un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, que terminéis de pasar este viernes muy bendecidos y siempre confiados en las manos de Dios. Os amo con el amor de Cristo y si Dios nos lo permite, mañana nos volvemos a ver. Un abrazo, hasta mañana.